Hay personas muy versadas, con una elocuencia extraordinaria, con un léxico grandísimo. Pero a Jesús no se le iguala a nadie. Imposible suplantarlo o igualarlo. No lo hay. Todo el que lograba conocer a Jesús se brindaba voluntariamente para servirle y seguirle, o seguirle y servirle, con alegría de corazón. Y no solamente allá, aquí, el que logra entender al Señor se le brinda al Señor a servirle. Yo recuerdo cuando yo de muchacho me entregué al Señor con toda, y no me interesaba nada en este mundo, ni familia, ni ropa, ni novia, ni nada. Lo que me interesaba era predicar el Evangelio, porque uno se brinda voluntariamente al Señor, se ofrece. Es que Él es admirable. Por eso todos los que lo oían se admiraban de su doctrina. Todo el que oía el mensaje iban y lo oían predicando. Se admiraban de su doctrina porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mire ese mensaje. Les hablaba como quien tiene autoridad. Mateo 7:28. Se admiraban. Y usted ve que aquí en la Biblia los mensajes del Señor parecen sencillos. Hablaban de asnos, de viñas, de ganado, de ovejas y de todas esas cosas del campo. Parecían mensajes sencillos, como que no esa filosofía ni esas doctrinas profundas. Sin embargo, se admiraban de su doctrina porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Maravilloso. Gloria a Dios. Cuando le conocemos a Él, sentimos una convicción tan profunda que no queda ni un ápice de duda. Por lo menos a mí. En nuestra casa éramos muy católicos, demasiado. Éramos fanáticos de eso, y en especial mi persona, porque mi mamá, una mujer muy humilde, campesina, pero ella tarde y mañana, noche y día, mañana y en la noche rezaba, y nos enseñó a nosotros esa doctrina. Entonces yo sentía un aprecio grande a esa doctrina, y me sentía como muy entregado a la tradición católica. Pero el día que yo entendí el Evangelio, el día que yo logré llegar al Señor, eso fue una convicción profunda, que a mí no me quedó duda de nada. Ni lo que le criticaba antes a los evangélicos, ya eso para mí no valió. Qué convicción tan profunda. Porque hay gente que llega por ahí y ensayan unos días en la iglesia a ver si les gusta, y si no les gusta, se van. Pero el que conoce al Señor, ese queda agarrado y convencido para toda la vida. Amén. Nunca olvida, nunca desconoce. Porque es que eso es grande. Amén. Bueno, el salmista, consciente o inconsciente, profetizó acerca de Jesús, de su eminencia y la gran valía que tenía el Señor. Eso lo vemos en el Salmo 110, vamos a leerlo. El salmista estaba profetizando lo que sería Jesús. Salmo 110, miren en su Biblia y vamos a mirar y a seguir con este tema de esta mañana. Espero que el Señor nos ayude. 110:1. Jehová dijo a mi Señor, estaba David hablando, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En la época de David, pero ya estaba hablando acerca de este personaje que iba a venir. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Me gusta mucho ese versículo, porque cuando uno entiende el Evangelio, no lo tienen que obligar para que siga, ni para que sirva. No hay que obligarlo para que tome un cargo, para que haga algo en la iglesia. Él quiere hacer lo que haya que hacer. Uno llega con esa voluntad, ¿cierto? ¿En qué podría yo ayudar? ¿Qué podría hacer yo en la iglesia?
Porque eso sale voluntariamente de una persona que entiende el Evangelio. ¿Entiende? Sale de dentro. Dice el salmista, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Yo quiero hacer una pregunta esta mañana aquí. De pronto una pregunta majadera, pero bueno. ¿A quién lo trajeron obligado a la escuela dominical hoy? Levante la mano el que lo trajeron a empujones. ¿O estamos aquí por nuestra propia voluntad? Vinimos a la iglesia con el entendimiento. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y aquí dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Está el salmista David profetizando, diría yo, en este salmo acerca de Jesús. Este salmo habla de Jesús, del personaje que nos ocupamos en esta mañana. Amén. Y el 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Juró Jehová. Para esa época estaba muy lejos el Evangelio. Estaba muy lejos la aparición de Jesús. Pero ya lo estaba diciendo. Amén. Y esto para mí es de gran importancia. Amén. Esto lo dijo el salmista. También Isaías profetizó. Acerca de él profetizó Isaías. Y quiero que también oigamos el mensaje de Isaías. ¿Qué dice? Los ojos de los ciegos serán abiertos. Unos 700 años antes de venir Cristo estuvo Isaías. Los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Mire que está hablando en futuro, saltará. Y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán abiertas, cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Estas son profecías que ya el profeta lo estaba anunciando acerca de la venida de Jesús. Y vamos a seguir hablando de esa venida de Él, porque la venida del Señor a la tierra impactó la humanidad, impactó al mundo y todavía lo está impactando. Todavía Jesús es objeto de discusión. ¿Será o no será? Y para nosotros Jesucristo es Dios. Para otros grupos Jesucristo no es nada. Eso es así, porque Él vino a poner a la gente en disensión en la tierra. Unos dicen que sí, otros que no, otros dicen quién sabe. ¿Quién sabe qué será? Pero aquí hay un pueblo que sí dice Jesucristo es Dios, Él es mi Señor. Porque tenemos esa revelación. El salmista y el profeta coinciden en hablar de esa época. ¿Cuál era esa época? La época en que Jesús vino. Y Él vino y yo creo que está aquí en esta mañana también. Amén. Le seguimos desinteresadamente. Le seguimos incondicionalmente, como los discípulos. Desinteresadamente quiere decir que no estamos por ganar puestos, ni por ganar dinero, ni por ganar fama, ni por otra influencia. Hemos servido al Señor voluntariamente, desinteresadamente, como decía nuestro hermano Eliseo. No predicamos para vivir, vivimos para predicar. Lo contrario, no predicamos para vivir, vivimos para predicar el Evangelio. Amén. Entonces le servimos desinteresadamente, porque lo hemos entendido. Por esa razón. Entonces, gracias al Señor por esa bendición que Él nos ha dado de servirle, desinteresadamente y también incondicional. ¿Qué quiere decir incondicional? Que no le ponemos condición. Bueno, si sucede esto, te voy a servir. Allá hubo uno que dijo, Señor, te seguiré, pero déjame que primero vaya y entierre a mi papá, a mis padres. Oye esa propuesta, esa es una condición. Señor, te voy a seguir, pero deja que primero vaya y entierre a mis padres. Una condición. Y a Él se le sigue incondicionalmente. Sáneme o no me sane. Viva o no viva. Tenga hambre, el estómago lleno o vacío. Tenga problemas o no, tenga vestido o no tenga.
A Él se le sigue incondicionalmente. Eso hicieron los discípulos, los apóstoles de Él. Señor, te seguiremos hasta la muerte. Bueno, está bien, pero les voy a advertir una cosa. Si ustedes quieren seguirme, es cuestión de ustedes, porque las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, pero yo no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza. Yo creo que el Señor no tuvo ni una parcelita, ni un lote, ni un solar allá en Jerusalén, ni una escritura, un documento de compraventa para decir tuvo una propiedad, aunque era y es el dueño del mundo entero. Amén. Entonces ustedes verán, si me siguen, pero las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así que si me van a seguir es sin interés y sin condiciones. ¿Y qué dijeron ellos? Te seguimos. Y dejaron al papá y la mamá y la empresa pesquera allá en el mar de Galilea y se fueron a deambular con el Señor por los pueblos y aldeas predicando el Evangelio voluntariamente. Eso sucedió en ellos. Y ya ha sucedido en más de uno aquí esta noche, esta mañana. En mí sucedió que uno se brinda porque dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Amén. Así que para uno ser fiel no tienen que rogarle. Bueno, sí, uno acostumbra que cuando el hermano está descuidado, está distraído, ir y visitarlo, aconsejarlo, eso no es malo. Pero los que entendemos el Evangelio, a mí nunca tuvieron que irme a buscar para llevar a culto. Hermano, ¿por qué no has vuelto a culto? No, Señor. A mí nunca tuvieron que aconsejarme que yo ayunara o orara o pagara mis diezmos. No me tuvieron que aconsejar. Yo lo entendí. Yo decidí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No me estoy jactando, pero lo digo porque de pronto le sirve a alguien. Entender que cuando Dios trata con uno y cuando uno entiende las cosas del Señor Jesús, uno se ofrece voluntariamente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque hay voluntad, hay alegría, hay cariño. Y la persona le sirve al Señor con corazón alegre o con alegría de corazón. Amén. Mire, vamos a pensar en una cosa que les voy a decir. A Jesús lo estigmatizaban porque era Galileo. ¿Oyeron? ¿No vio la pregunta que hicieron ahí en el verso 39? Respondieron y le dijeron, nuestros padres, a veces se me fue la hojita, esa no es en el 7, 40. Entonces algunos de la multitud oyeron estas palabras y decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Lo estigmatizaban por ser Galileo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén? ¿De dónde era David? De donde era David ha de venir el Cristo. Y estaban en esas discusiones. Pero recuerden que lo estigmatizaban porque era de Galilea. Era Galileo. No era gente allá de las élites allá de Jerusalén. Era Galileo. Y por eso lo menospreciaban. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Estaban confundidos y con ganas de acabar con él. Y lo desacreditaban. Ese es un Galileo, de allá de Galilea de los gentiles, del norte de Israel, donde hay una interrelación fuerte con la gente inconversa, con los vecinos gentiles y con los extranjeros que pasaban por ese camino. Entonces lo despreciaban a él. Los alguaciles que habían enviado, ya leímos que los enviaron, ¿verdad? Ahora regresaron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? A ese Galileo, ¿por qué no lo trajeron? Y terminan ahí diciendo, jamás. Aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, jamás. Hombre alguno ha hablado como este hombre. Y lo dejaron quieto. Ellos se estaban casi que matando unos con otros por eso.
Entonces a Jesús lo estigmatizaban por ser Galileo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Galilea era una región la parte baja del país. Era una vía comercial y una ruta internacional rodeada por pueblos paganos, impíos, donde se producía en Galilea una mezcla de etnias y culturas. Se mezclaban, que reñían con los judíos ortodoxos de Jerusalén. ¿Me explico? Oigan bien eso. Eso era Galilea, una región del norte, pero que no era de la gente ortodoxa de Jerusalén. Y entonces Jesús, como ellos veían que Jesús andaba en Galilea, pensaron que él era Galileo. Pero resulta que ellos no se dieron cuenta que Jesús nació en Belén, cumpliéndose lo que decía la Biblia. No se dieron cuenta que después de Belén, él se fue a vivir a Nazaret, de donde era su familia. Entonces decían, de Nazaret, de Galilea. No, hombre. Galilea era una región de Israel, pero muy criticada. Lo repito, Galilea era una vía comercial y una ruta internacional, rodeada de pueblos paganos. Y ahí se producía una mezcla de etnias, de razas y culturas que reñían, daban en contra de los judíos ortodoxos de allá de Jerusalén. Entonces, un Galileo para los judíos finos, ¿puedo decir así?, era objeto de burla. No era aceptado en la sociedad judía. Como sucede con nosotros los colombianos. Un colombiano en el exterior lo miran así, ¿verdad? Uy, colombiano. Porque Colombia tiene mala fama, es un estigma que lleva a todo colombiano al exterior. Colombiano, se lo aseguro. Así veían así, uy, Galileo. Galileo. Oigan eso, cómo trataban a mi Señor, al Señor suyo esta mañana lo trataban así. Pero Él no importó, Él siguió predicando el Evangelio hasta que llegara el tiempo de salvarnos a nosotros también. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por esa bondad? Digamos gloria al Señor. ¡Uy, Galileo! Bueno, eso le ocurre a muchos, o nos ocurre porque si nosotros vamos a un país de eso, seguro que cuando dicen, uy, colombiano. Amén. Estando un grupito allá en el aeropuerto de Curazao, de regreso, ahí en el aeropuerto esperando el vuelo, hay un almacén muy bonito, fino, y ahí había de toda clase de prendas colgaditas ahí para los turistas, compran para llevar regalos, llaveritos y cositas de regalo, muy bonito eso ahí. Y yo me entré de esas cosas que uno va y coge las cosas y vuelve y las pone, y mira, a ver si compraba algo. Mirando, y cogía y ponía allá y volvía y miraba acá. Y la dueña del almacén, una curazaleña, una morena, gruesecita, me estaba chequeando. Y estaba diciendo, colombiano, se está robando las cosas. Se está robando y con el ojo, pero la mujer estaba muy mal mirándome a mí, porque yo ponía aquí, y quitaba y miraba. Había un niño que estaba conmigo, un hijo de un hermano, que sabía el papiamento. Estaba ahí conmigo y me dijo, hermano, la señora está diciendo que el colombiano se está robando los... Me explicó que sí sabía el papiamento. La señora está diciendo que el colombiano se está robando las cosas de ahí del almacén. Y eso me dio a mí como una energía, no sé, una reacción rara. Y fui allá y le dije, señora, usted está equivocada conmigo. Mire, vea. Y cogí y me le volteé todos los 4 bolsillos del pantalón y saqué hasta la platica que yo tenía unos dólares que tenía, mire, vea. Yo no soy ladrón, yo soy otra clase de persona. Y la reté. Y se me quedó calladita, muda. Yo creo que no compré nada. Pero a mí me dio una reacción como un poquito fuerte, ¿no? Porque, ¿cómo tratan al colombiano? Piensan que todo el colombiano es ladrón, malo, bandido, guerrillero, paramilitar o quién sabe qué otra cosa. Es verdad que vivimos en un país violento, pero aquí hay gente de Dios, aquí hay gente sana, aquí hay gente que conoce el Evangelio. Aquí hay gente que conoce a Dios, que anda en los pasos del Señor, que le pise las huellas al Maestro. Aquí hay gente que vamos pisándole las huellas a Él, en el nombre de Jesucristo, hasta el día que Él nos recoja de esta tierra, porque aquí no hay nada permanente. Todo ser humano, por esbelto que sea, por grande que sea, por sabio que sea, es un mortal que tiene que llegar a la tumba. Puede ir a la luna, puede ir a Marte, pero de allá te sacará mi mano, de allá te bajaré. Y aquí tiene que venir a la tierra a morir.
Pero ellos creen que todo el que es colombiano, eso le pasaba a Jesús. Galileo, uy. Resulta que los que hablaban mal de él, los que le criticaban, cuando lo oían hablar a él, se admiraban de su doctrina. Pues su vida y su historia están llenas de grandes milagros. El Señor vivió una vida diferente a la de nosotros en el sentido de que Él no se interesaba por nada de la tierra. Primero, porque Él era el Señor, el dueño de todo. Segundo, porque Él no vino a que lo hicieran rey en la tierra. Él lo vino, fue a predicarnos el evangelio de la salvación. Entonces, todos sus segundos, todos sus minutos, los ocupó en hacer maravillas. Cuando Él hablaba, y su vida y su historia, lea la Biblia, lea los evangelios, llenas de milagros por todas partes. Que de ellos voy a citar varios, y ahí espero que me acompañen para mirar la actitud de este personaje, que se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Lo conocemos, ¿verdad? No lo hemos visto con los ojos, pero lo conocemos. Su vida y su historia están llenas de milagros grandes. ¿Quién no habla de los milagros de Jesús? En el mundo entero se sabe. Gloria a Dios. Algunos decían que era por el príncipe de los demonios, porque creían que el Señor tenía demonios. Otros tenían otros conceptos, pero resulta y pasa que el Señor hacía esos milagros porque Él es Dios, Él tenía el poder para hacerlo. Amén. Él no estaba obligado a hacernos milagros a nosotros. Él no tenía necesidad de hacer eso. Es más, los milagros son milagros es para el humano, para nosotros, para Él no. Para Él no hay milagro. Las cosas para Él no son milagros. Los milagros son para nosotros. Pero el Señor, no, si Él lo puede todo. Él puede decirle al muerto, levántate. Amén. Él puede decirle a este monte, pásate allá. ¿Qué no puede decir Él? Lo que diga, eso sucede. Sin embargo, mirando su vida terrenal, su estadía en la tierra, lo que Él vino a hacer a la tierra, ¿qué vino a hacer Él? A salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces todos sus días, por cierto que Él no duró mucho tiempo aquí en la tierra. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años duró Él aquí? 39 o 33. Yo creo. Y según dicen, Él tuvo su ministerio como 3 años. Dicen, como 3 años y medio, ¿no? Eso fue una estadía corta, porque un hombre de 33 años es un joven. Creo que la juventud llega hasta los 35, ¿no? Entonces el Señor murió joven. Su ministerio fue corto, hasta más corto que algunos de los de nosotros. 3 años y medio. Pero todos sus segundos y minutos y horas estuvieron llenos de milagros. Amén. Para que la gente entendiera. Sin embargo, es tan rebelde el hombre de la tierra que decían, eso es por Satanás, eso es por Belcebú, príncipe de los demonios. No podían entender que Jesús es Dios, sino que era un demonio, o Belcebú, el príncipe de los demonios. Pero nosotros sí sabemos en esta mañana que Jesús es el Salvador del mundo. Digan gloria a Dios. Amén. Bueno, comenzamos a mirar algunos de los milagros. Manoa, ¿ustedes recuerdan quién es Manoa? ¿Quién era? ¿Quién era Manoa? A ver. Allá, el padre de Sansón. Manoa, el padre de Sansón. Cuando el ángel se le apareció para darle el anuncio a la esposa de Sansón, que iba a tener un hijo que salvaría a Israel de los enemigos. Ese era Sansón, sería Sansón. Entonces el padre le preguntó al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Sansón le pregunta al ángel que vino a visitarlo. El ángel le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Oiga esa respuesta del ángel. No se identificó. ¿Saben ustedes que ese ángel era tipo de Jesús? Ese ángel era tipo del Señor. Amén. Era una manifestación de Él. Era una aparición de Él.
Y le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Si mi nombre es admirable. Ese nombre todavía no había sido revelado, eso fue allá lejos. Eso. Pero ya estaba indicando que ese ángel era el Señor Jesús. Quiere decir que el nombre de Jesús es un nombre admirable, extraordinario. Cójale el gusto y verá. Amén. ¿Por qué preguntas por mi nombre si mi nombre es admirable? Es que Jesucristo tiene el nombre que es más grande que todos los nombres, que está por sobre todo nombre. Por eso cuando usted se bautiza, queda bautizado genuinamente, porque lo bautizamos en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y eso es genuino, eso es firme. Ese bautismo va hasta el cielo. Yo iba a decir que hasta la tumba, pero por ahí pasamos. Nosotros no nos vamos a quedar en la tumba. Por ahí vamos de paso, aquí estamos también de paso. Pero cuando lleguemos a la tumba, seguimos. Y Él nos guiará más allá de la tumba. Si nos está acompañando ahora, a ustedes los está acompañando el Señor ahora. Allá en la parcela, allá en la finca, allá en la rosa, allá en el negocio, allá en el comercio, allá en la universidad, allá en el colegio, allá en la empresa. Aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? El Señor lo está acompañando. Porque por eso estamos pasando por esta vida y luchando y soportando, porque el Señor va a ir de la mano. Si no fuera eso, nosotros no pudiéramos ser lo que somos. Todo lo que somos es por Él. No fuéramos cristianos, hermano. Podríamos ser religiosos por ahí, bulliciosos. Pero lo que somos, lo somos porque Él nos lleva de la mano. Amén. Aleluya. Entonces, qué bueno saber que el Señor va llevándonos de la mano en todos los medios donde estemos. Pero el salmista dijo, aún más allá de la muerte. Entonces el nombre de Jesucristo es el nombre más grande que hay. En los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso el bautismo no se puede subestimar. El bautismo es algo firme, fuerte. Cuando lo bautizamos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Literalmente parece sencillo. Pero no es tan sencillo. Cuando bautizamos a un hermano, estamos haciendo lo que el Señor dijo. Amén, amén. Y ese nombre poderoso queda plasmado. Donde usted quiera va, lleva el nombre. Y si el diablo viene a atacarlo, lo primero que se encuentra es con el nombre de Jesús acá. Amén. Tiene que retroceder. Porque usted y yo llevamos el nombre de Jesucristo acá. De manera indeleble. Bueno, pero sigamos hablando de Él y de sus maravillas. Este hombre, Manoa, tuvo esa experiencia y además él quedó tan asombrado que cuando el ángel le fue, le dijo a la mujer, ahora moriremos. Porque él no sabía que era el ángel de Jehová. Cuando el ángel se dio cuenta que era el ángel de Jehová, le dijo a la esposa, ahora moriremos porque hemos visto el ángel de Jehová. Y se asustó. La señora le dijo, no, hijo, si fuera para matarnos no nos hubiera mostrado este milagro ni estas cosas. Y bueno, se contentó, pero fue grande la experiencia. Felipe, hablemos de un discípulo llamado Felipe. Halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, a Jesús de Nazaret. Le fue a llevar el mensaje a Natanael. Natanael es el mismo Bartolomé. Y como ya Felipe se ha convertido, porque al Señor le sirve con alegría uno cuando el Señor lo llama. Con alegría. Felipe, Natanael, hemos encontrado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito el Señor de la gloria. Aleluya. Hemos encontrado, dice él, a aquel de quien escribió Moisés, la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret. Fue a compartirle el mensaje. Natanael dijo, mire lo que dice Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Otra vez el obstáculo, el señalamiento, la estigma. De Nazaret. Nazaret era del Bajo Galilea. Y entonces Natanael, que era un buen creyente israelita, dijo, de Nazaret. Y de Nazaret puede salir algo bueno, algo de bueno. Entonces Felipe le dijo, bueno, ven y ve. Ven y ve. Ensaya. Y se lo llevó. Cuando Natanael iba caminando, el Señor ya le dijo, he aquí un verdadero israelita,
en el cual no hay engaño. Entonces se asombró y dijo, Señor, ¿y de dónde me conoces? Antes que Felipe te trajera, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Y qué dijo? ¿Cuál fue la reacción de Natanael? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Se da cuenta? Esa fue la reacción. El que no creía que de Galilea salía algo bueno, ahora se convierte y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Qué reacción de alguien cuando entiende al Señor? Amén. Bueno, nombremos otro personaje de la Biblia, la samaritana. ¿La recuerdan, verdad? Dejó su cántaro y salió corriendo a la ciudad y dijo, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea que todo el que se encontraba con él se asombraba, salía asombrado, corriendo a ver qué hacía. Es que el que se encuentra con el Señor no queda igual, no sigue lo mismo. El Señor cambia el pensamiento, cambia la vida. ¿No será este el Cristo? Y la gente corrió en multitud a verlo y a oírlo. Hablemos de otro personaje, Saulo de Tarso, el gran perseguidor de la iglesia, enemigo. Iba en una comisión para Damasco con muchos personajes y escoltas y todo esto a capturar a los que fueran evangélicos allá. Y en el camino le apareció el Señor en un resplandor tan fuerte, más que la luz del sol, y cayó al suelo ciego. Y tirado en el suelo dijo, yo anoté aquí abreviadamente para no alargar mucho esto, él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando uno dice eso está desarmadito, ¿verdad? Cuando la persona se expresa así, ya está listo. La rebeldía, la grosería, la rabia, el odio por los cristianos se les fue abajo. Y entonces ahora dice, Señor, ¿qué quieres? Cuando yo digo ¿qué quieres? Estoy disponible. Estoy a la orden. Por nada, incondicionalmente. ¿Qué quieres que yo haga? Humillado. Amén. Amén. Yo creo que usted y yo muchas veces le hemos dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Temblando y temeroso de Dios, digo, ¿qué quieres que yo haga? Nombremos otro personaje, el endemoniado Gadareno. Era un hombre que vivía en los sepulcros y que por el camino del cementerio ese no podía pasar nadie. Tenía que darse la vuelta. Los grillos que de hierro los partía. Estaba todo herido contra las piedras, semidesnudo o desnudo. Y era un terror, un terror. Pero Jesús se fue a visitar la región de Gadara. Y cuando los demonios que habían en ese hombre vieron a Jesús, vino corriendo y se le arrodilló al Señor. Y el Señor le reprendió a los demonios y los sanó. Amén. El endemoniado de Gadara, después que fue sanado, le rogaba al Señor que lo dejase ir con él. ¿Cómo estaba de contento ese hombre? Qué alegría, ¿verdad? Estaba contento. Déjame ir contigo, yo me voy contigo. No, vete a tu pueblo y a tu casa y diles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Pero él estaba listo a irse cuando el Señor le dijera. ¡Listo! Recuerdo cuando yo salí del ministerio. En aquella época no era como ahora que se nombra a la persona y se hace una ceremonia en el culto y lo despiden con regalos y con cosas, no. En esa época era que uno se iba, como los pueblos todos estaban sin el evangelio, todos. Habían unas iglesitas pequeñas, por lo menos en Casacará, en Fundación, en el Valle creo que no había comenzado, en Fundación, en el Banco, la hora del Banco es viejísima, a ver qué otro pueblo por ahí de esos grandecitos. Vea que para predicar el evangelio los misioneros y los pastores venían de Barranquilla y llegaban a Valledupar y pasaban para la Sierra Nevada porque primero fue la iglesia allá entre la tribu indígena que en el valle. Amén. Creo que la otra obra que estaba era en Maicao y para el interior en algunas capitales. Entonces no era como ahora que el obrero lo llaman y le hacen algunos exámenes, le dan nada. Y la iglesia también lo despide y le hace el nombramiento y qué sé yo. Y la posesión, eso ahora es con un ceremonial, hay un protocolo muy grande. No estoy en contra, estoy refiriéndome a lo que es la historia. En aquella época no,
Uno decía, me voy a predicar a tal pueblo donde no hay nada. Así fuera con hambre, con los zapatos rotos, con la camisa rota. Así fuera sin tener a dónde dormir, ni a dónde comer, uno se iba a predicar. Y cuando ya tenía una obra, entonces el pastor lo miraba y le daba el... Yo duré 6 años predicando con la licencia local. No había tarjeta de predicador. Y prediqué todos esos años no pensando que yo iba a ser pastor, sino que era con alegría, como fue Felipe a Natanael. Con alegría. Y pasé por momentos muy difíciles. Yo no soy dado a estar dando como muchos testimonios, pero estoy vivo por la misericordia de Dios. Pero a mí, yo tuve momentos que me iban a matar. Yo casi no remuevo eso. Pero hoy se me ha venido a la mente. Pasé por momentos críticos con la gente rebelde, que eran muy rebeldes, había un fanatismo en el país, y eran las creencias católicas. Pero uno se iba a predicar por los pueblos, no para ser pastor, sino para ir a ganar las almas. Después iban y los bautizaban, o de allá venían al pueblo para ser bautizados. Nadie me envió a mí a la obra, nadie me sacó al ministerio, voy a decirlo así. Sí estaba bajo la dirección de un pastor, pero no fue que me nombraron, no. Fui a predicar por esos pueblos, por allá por Chimila, por allá por San Francisco de Asís, por allá por esas tierras. Me metía, nadie sabía que yo estaba por allá, solito predicando por allá. Imagínense, una gente que lo que llegaba uno a una finca y le rastreaban el machete, muchas veces. Un evangélico, era un bicho raro en esa época. Ahora la iglesia está posesionada. Un evangélico es un personaje. Y se entrega a alguien y alguien lo palmean. Hombre, gracias a Dios, qué bueno. En esa época el que se entregaba le ponían la perseguidora. Lo hacían beber ron. Le hablaban, bueno, hacían de todo lo que podían hacer para apartarlo. De manera que en esa época el que permanecía en la iglesia era porque había entendido el evangelio. Porque si no lo sacaban. Lo sacaban. La familia y los amigos lo echaban fuera. Y si no se bebía el ron, se lo echaban por encima. Los cultos, donde se hacían los cultos, las casas las cogían a piedra. Le echaban dentro del salón estiércol, le tiraban. Los ministros católicos, muchos de ellos mandaron a hacerle maldad a la iglesia. ¿Sabe qué cogían también esa pica pica? Una pelusa que por ahí le tiraban. Venían con galones, con tambores, galones viejos a tocar y hacerle bulla para dañar el culto. Terrible, terrible. Pero nadie lo sacaba uno de la obra, sino que uno salía a servir voluntariamente. Amén. Ponía el Señor ese sentir en el corazón. Amén. Y uno permanecía en el Señor hasta que fuera. Si lo mataban, que lo mataran. Entonces el endemoniado dijo, déjame seguir contigo. No, Señor. Estaba alegre, contento. Hablemos del ciego. El ciego. Le dijeron al ciego, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es pecador. Y estaba ese hombre tan contento. Y dijo, entonces él respondió, si es pecador, no sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. ¡Mira! Y eso era peligroso, lo podían matar porque era que estaba fuerte el asunto. Los papás del ciego dijeron, pregúntenle a él, que él tiene edad. Nosotros no sabemos, pero era miedo porque los podían matar. Pero el ciego no tenía miedo, estaba alegre en medio de esas autoridades. Dijo, da gloria a Dios, di que ese hombre, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. A mí no me importa que sea pecador o que sea lo que sea. Lo que sí sé es que a mí me abrió los ojos. Que siendo ciego ahora veo. Un testimonio, vea, un testimonio vivo, un testimonio muy, muy grande, que impacta. A mí me dio la vista. Amén. Esos son milagros. Dije que la vida de Jesús estaba llena de milagros. Hablemos de otro, de los 10 leprosos. ¿Recuerdan esa parábola? Vinieron 10 leprosos y de lejos le dijeron al Señor, Jesús, ten misericordia de nosotros. Él les dijo, bueno, vayan, muéstrense al sacerdote, que es la autoridad en estos casos, de juzgar las enfermedades de la lepra. Y ellos se fueron, y mientras caminaban, todos quedaron sanos. Todos, los 10. Pero uno solo volvió. Uno solo.
volvió. Viendo que había sido sanado, volvió. ¿Cómo volvió? Alegre, glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Mire cómo regresó este leproso. La Biblia lo describe. Volvió alegre, glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué quiere decir a gran voz? A gritos. Amén. A gritos decía, gloria a Dios, me sanó. No puedo explicarme. ¿Cómo ve usted ese ciego? ¿Cómo lo ve ese leproso? ¿Cómo visiona usted a ese hombre cuando volvió a darle gracias al Señor? Alta voz. ¿Cómo lo ve? Uno hace ideas, uno visiona en la mente las cosas. Mire, volvió alegre, glorificando a Dios a gran voz, gritando, glorificando a Dios. Es que no es para menos. Esa es la obra del Señor, su vida llena de milagros. Vamos a mirar al Señor, el personaje central de este tema, Jesús. Amén. Miremos otro milagro, el cojo del templo de la Hermosa. ¿Lo recuerdan? Ese muchacho, estaba postrado, quizás hacía mucho tiempo, tirado a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa, y ahí pedía la limosna. Y estos discípulos, Pedro y Juan, fueron al templo a la hora de la oración. Como siempre ocurre, usted va caminando por algún lugar y no falta una persona que... Este muchacho cojo, paralítico, cuando pasaron los discípulos, extendió la mano. Y Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos, te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Amén. Entonces, lo que yo admiro y lo que quiero resaltar en esta mañana, de todo corazón, es que al verse sano, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Dice la Biblia, andando y saltando. ¿Cómo es andar y saltar? Brincando. No soy capaz de hacer la mímica cuando me caigo, pero andando y saltando. Háganse la idea cómo quedó ese cojo. Andando y saltando. Amén. Y alabando a Dios, entró con ellos al templo. Esa alegría de ese cojo, al verse sano, era desbordante. No podía hacer otra cosa. Entonces, mis hermanos, hemos visto esta lista de maravillas. Pero faltaría tiempo para hablar de Lázaro, de la hija de Jairo, de la mujer del flujo de sangre, de la viuda de Naín, del paralítico de Betesda, etc. Faltaría hoy tiempo para mencionar todos esos milagros y todos esos episodios. Amén. Amén. Además de todos estos milagros que ya sabemos que los conocemos en la Biblia, además de estos milagros y maravillas, dice la Biblia que hizo Jesús muchas señales que no están escritas aquí. Es decir, hay más. Hemos visto esa lista grande. Vamos a mirar en Juan 20. Juan 20. Esa lista es grande, pero hay más. No es esa sola. De manera que hemos mencionado ¿cuántos milagros? Varios. Otros que no los mencionamos. Y otros que hizo Jesús que nadie sabe. 20:30. ¿Qué dice en el 20:30? Vamos a mirar. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, ni aquí. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hemos mencionado un poco de milagros y maravillas porque dije, la vida de Jesús está llena de milagros. Y eso siempre indica y nos dice quién es Él. ¿Quién es Jesús? ¿Quién lo imita? ¿Quién lo iguala? ¿Quién puede suplantar a Jesús? ¿Quién? ¿Dónde está esa persona? Él está por encima de todas las cosas y no hay nadie, ni en este mundo que se dice civilizado ahora, no hay quien iguale al Señor. Entonces, dice aquí que hizo muchas cosas
que no están escritas en este libro, pero las pocas que hay, la Biblia es un resumen. Vea, la Biblia es un resumen de la vida de Jesús. La Biblia no es todo lo que es Dios. Pero este resumen, esto que está escrito, es para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo no necesito más Biblia para convertirme. Yo no necesito una Biblia más grande. Para ser cristiano, yo no necesito una Biblia con esta, con esa copia, con ese resumen escrito. Hemos creído. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Pero lo que quiero decir, dependiendo del tema que traigo, es que hizo el Señor muchos milagros, muchos más. Así que dice, señales, el 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas aquí. Son más, pero vamos a mirar el 25. 21-25, busquen la Biblia, hermano, léanla. 21-25. Dice ahí, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Usted vio la lista que venía leyendo, ¿no? Y faltó mucho. Pero además hay otra cosa. Dice aquí el 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran, ¿están leyendo? Si se escribieran una por una, pienso, dijo Juan, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Cómo será el poderoso el Señor? En este resumen que es la Biblia, encontramos una cantidad y miramos la vida de Jesús, cómo fue su vida. Él no vino a otra cosa, Él vino a salvar el mundo y sus 3 años y medio fue predicando el Evangelio a todos. Desde que fue un niño, estaba entre los maestros, predicando. Y uno se admira de las maravillas de Dios en la Biblia. Pero es que después de la Biblia, hay muchas cosas. ¿Cómo será que el apóstol dijo? Si se escribieran, ¿cómo es él? Como dice el cantante, cuán grande es Él, cómo es Él. Si se escribieran esas cosas que Él hizo, porque aquí se escribieron unas poquitas, un resumen, pero hay más, hay más. ¿Qué dice el apóstol? Las cuales si se escribieran una por una, pensaba él, que ni aún en el mundo cabrían los libros. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería exageración del apóstol? ¿O será que el Señor es grande, 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 grande? ¿Exageró Juan cuando decía eso? Que no cupieron los libros en el mundo. ¿Usted sabe qué es eso? Exagerado. Si se escribieran una por una, porque aquí miramos las que están escritas, pero las que no están. Entonces Jesús es más grande que lo que yo pienso. Más grande que lo que usted piensa. Él es grande, 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 soberano sobre todas las cosas. Entonces, si se escribiera lo que Él hizo, todo lo que Él hizo, ¿a dónde cabrían los libros? ¿Cuál biblioteca? ¿Cuáles archivos? ¿Ah? Los archivos del Vaticano son inmensos y están llenos de la historia de la Iglesia Romana desde el principio y todo lo que va ocurriendo lo están recuperando ahí. Pero ni los archivos del Vaticano ni ninguno del mundo igualan, porque la Biblia... Por eso se llama Biblia, porque es una recuperación de libros. Ahí está lo que el Señor está escrito. Amén. Pero a mí me asombra es que dice la Biblia que muchas cosas no están escritas y el otro dice, y si se escribieran una por una no cabrían los libros en el mundo. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo lo cataloga? ¿Cómo lo ve? Grande, 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 grande. Inmenso, inmenso, extraordinario el Señor. El Dios de nosotros no es solamente un sanador, un milagroso. Él no es un sanador. Él no es un curandero, Él es más que eso. Sanó a los enfermos, hizo todo, pero el Señor es más que un curandero. Hay quienes tienen al Señor como un curandero y lo predican y lo recomiendan como el que sana todo, como el que da plata, como el que hace cosas extraordinarias, materiales. Pero eso está chiquitico. Hay cosas más grandes todavía que esas, que es el Evangelio de la salvación, el cual estamos predicando. Amén. Entonces, si Él hizo todos esos milagros y apenas nos mostró unos cuantos, piense usted de aquí en adelante, ¿quién podrá suplantarlo? ¿O quién podrá igualar al Señor Jesús? No hay en el mundo, no hay en el mundo, ni lo ha habido, ni lo hay, ni lo habrá. Hombres sabios, hombres inteligentes, ni lo habrá.
que pueda igualar al Señor o suplantarlo. Ni Budas, el iluminado, ni Mahoma, el creador del Islam, ni Confucio, el sabio chino, ni Salomón con toda su gloria, ni nadie. El Señor Jesús está por encima de todas las cosas. Y nosotros somos creyentes de Él, en Él. En Él hemos creído. Pero Él es más grande que lo que yo creía. Lo que he creído es para salvarme, pero hay cosas más grandes. Las que creí, las que veo aquí, son suficientes para yo salvarme. Pero debo entender que hay muchas más de las que hay aquí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces lo que quiero decirles es que son grandes estas maravillas enormes, nos quedamos con la boca abierta. Allá todos se admiraban de ver las maravillas. Y aunque hablaban de Él y lo criticaban como Galileo, cuando lo escuchaban hablar, entonces se quedaban maravillados de sus doctrinas, porque les enseñaba como quien tiene poder y no como los escribas. Los mismos que le criticaban, después se admiraban. Y estaban viendo cosas materiales. Pero todos estos milagros, todas estas maravillas, son un abreboca. ¿Qué es un abreboca? Son un aperitivo. Una boca es un aperitivo que le dan a las personas antes de la comida, para que les abra el apetito. Todos estos milagros y maravillas que usted ve en la Biblia y de las que hemos hablado esta mañana son un abreboca, un aperitivo que se da antes de los alimentos. Son como las arras de un negocio, porque aún falta lo mejor. Hemos hablado de las maravillas, de lo que hizo en la tierra, pero falta lo mejor. Amén. Recibir el Espíritu Santo es un anticipo. Pero qué cosa tan linda es recibir el Espíritu Santo, hermano. En confianza les digo a los que no lo han recibido. No hay experiencia más grande en el mundo que recibir la promesa del Espíritu Santo en verdad. Eso es grande, mis hermanos, recíbanlo, búsquenlo. No hay experiencia, pero tan grande que es que uno se siente como en la gloria, como en el cielo, ¿cierto? Recibir la promesa del Espíritu Santo. Y recuerden que es un abreboca, es un aperitivo. La Biblia lo llama arras. ¿Cómo será lo que falta? ¿Cómo será lo que viene? Nos falta lo mejor, hermano. Si uno se queda con la boca abierta viendo los milagros, nos falta lo mejor, hermano. Eso no es todo. Nos falta lo más grande, lo que viene. Y pongamos esa fe, esa esperanza en la venida gloriosa del Señor, porque falta lo mejor. Amén. Usted recibió el Espíritu Santo, gloria a Dios, pero todavía falta. Ese es el anticipo. Cuando se hace un negocio, se pisa con un anticipo. Así que, hermanos queridos, los que no han recibido la promesa, pise el negocio, píselo. Con las arras. Pero después de las arras viene lo mejor. Y hablando de lo mejor, ya los santos aquí lo entienden, voy a terminar el mensaje con un versículo para que nos demos cuenta que falta lo mejor. Más que milagros, más que sanidades, más que todo eso. Falta algo muy grande. Eso está en 1 de Juan 3:2. Leyendo ese capítulo, ese versículo, voy a terminar. Y ojalá que ustedes conmigo sigamos esta carrera gloriosa. 1 de Juan 3:2. 3:2. ¿Qué dice la Biblia? Amados, le hablo a la iglesia, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Ustedes creen que ahora somos hijos de Dios? Hablo con este auditorio. ¿Ustedes creen que ahora somos hijos de Dios? Den gloria a Dios los que lo creen. Están como aislados. ¿Sabe que allá ellos no entienden mucho, hermano? Ellos en ese salón no perciben. No, yo pasé por ahí un ratito y me di cuenta que el sonido allá no es tan favorable. Dice el apóstol, amados a la iglesia, ahora somos hijos de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos creen que en este momento es hijo de Dios? Gracias a Dios por eso. Contentos por eso. Pero aún falta. ¿Qué dice el profeta? Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía falta mucho. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Gracias por los milagros. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por ser hijo de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que falta, mis hermanos. Nos falta lo mejor. Falta lo